precioso amanecer que acabamos de observar. Estoy dando la bienvenida oficial a la ciudad de Baracoa, la primera, la primada, la ciudad paraíso de Cuba. Desde este canal vamos a estar descubriendo por qué todos esos sobrenombres. Así que acompáñame a la aventura el día de hoy y vamos a estar recorriendo la ciudad de Baracoa. Les estaré enseñando los principales puntos, principales lugares de interés turístico, histórico. La villa de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa fue fundada el 15 de agosto de 1511, la primera de las 7 villas fundacionales, y se convirtió en la primera capital y primer obispado de Cuba. El nombre de Baracoa tiene origen arahuaco, que significa tierra alta o existencia del mar. La primera villa cubana no es colonial precisamente. Su arquitectura es del siglo XX, salvo la iglesia, alguna que otra vivienda y las fortificaciones militares construidas para evitar los ataques de piratas. De momento me encuentro en el castillo, actualmente es un hotel sobre la ciudad de Baracoa, a 100 metros sobre el nivel del mar. Antiguamente fue la tercera fortaleza que se construyó en la ciudad, conocido como el castillo de Seboruco de Santa Bárbara, entre 1739 y 1741. Fue el primer castillo de Cuba y tiene una vista privilegiada, es un mirador, funciona como mirador de toda la ciudad. Vamos a aprender hoy acerca de la cultura taína. Museo Arqueológico Cueva del Paraíso es un museo ambientado dentro de una cueva. Las piezas que se exponen aquí no fueron encontradas dentro de esta cueva, pero está muy lindo todo, bien ambientado con sus cristales. Tenemos vasijas, enterramiento. Esto aquí en realidad es una terraza emergida. O sea, el museo tiene 3 niveles que al final, como siempre aquí en Baracoa, al final todo termina en una bellísima vista de la ciudad. La mayoría de los restos y objetos que se ponen aquí en el museo fueron encontrados en el área de Maicí. Yo vine pensando que me iba a encontrar el esqueleto de Guamá, pero me acabo de enterar que no es así. Realmente, por lo que se decía, por la fuente histórica de que Guamá había muerto de un golpe muy fuerte en la cabeza cuando estaba durmiendo, era una de las hipótesis que se tenía para reafirmar que podía ser porque este tiene una fractura. Los estudios antropológicos arrojaron de que era una fractura natural y que tenía que ver con el proceso de movimiento de la tierra. El esternón posee un agujero que se hacía a las grandes sonoridades como el fin de liberar el espíritu. Realmente es un proceso normal que ocurre en los seres humanos, de mala oxidación del esternón, y en algunas ocasiones pueden quedar algunas aberturas como parte de ese mal proceso que se usa. Nos encontramos en el Fuerte Matachín, fue la segunda fortificación que se construyó en la villa de Baracoa entre 1739 y 1742. Fue abandonado por mucho tiempo, fue ocupado por familias desamparadas y que caían en desgracia, por lo cual adquirió el nombre de Castillo Maldito. A partir de 1981 empezó a funcionar como museo, el Museo de la Ciudad. Aquí uno encuentra colecciones arqueológicas, además de las colecciones de la flora y la fauna y de toda la historia de Baracoa. Si quieres empaparte de la historia de Baracoa, este es el primer lugar a que debes venir para tener a grandes rasgos todo lo que verás en tu recorrido en Baracoa. Lamentablemente en este momento se encuentra bajo reparación y no pudimos entrar. Compañero, estoy grabando. ¿A cómo vende eso? A 15. A 15. A ver, acérquese acá. Acaban de interrumpir la grabación, pero salió la pena. Baracoa es tierra de tradiciones y justo aquí en el bulevar nos encontramos con la estatua del Perú. Su nombre fue Vicente Rodríguez y llegó en 1893, era un rico comerciante español, llegó procedente de Santiago. Poco tiempo después abandona la villa y años más tarde regresa en 1896, ya despojado de todas sus riquezas, todo harapiento y con una gran barba rizada, de ahí que se le decía el Perú de Baracoa. Se dedicó a mendigar, muchas personas pensaron que estaba loco. Lo cierto es que nunca hizo daño alguno. Luego se supo que una vez que abandonó Baracoa, donó toda su riqueza a los pobres y se dedicó a evangelizar criminales y personas que habían sido castigadas por la ley. La figura del Pelú empezó a ser motivo de burlas y de temores. Muchas personas le lanzaban piedras y lo demonizaban, razón por la cual el ayuntamiento tomó la decisión de expulsarlo de la villa. El día de su salida lanzó una maldición sobre la villa de Baracoa. Hace ya más de 100 años de esta maldición y muchos baracoesos piensan que aún está presente, que muchas de las vicisitudes y malestares que han ocurrido aquí en la primada de Cuba se debe a la maldición del Perú.
El Parque Independencia es la principal plaza de la ciudad y a su alrededor encontramos los principales negocios y edificios. Tal es el caso del gobierno municipal, un edificio construido en 1931 con un estilo ecléctico. También encontramos pizzerías, Casa de la Trova, bares, restaurantes, la Galería de Arte y nuestra próxima parada, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Un lugar de peregrinaje no solo para los devotos, sino para cuanto visitante llega a Baracoa. Esta iglesia es el punto neurálgico donde gira la historia de Baracoa. La Santa Cruz de la Parra, como fue llamada por los conquistadores, fue plantada por el mismísimo almirante Cristóbal Colón el 1 de diciembre de 1492, cuando arribó a las tierras baracoenses. La única que se conserva de las 29 que plantó Colón su primer viaje al Nuevo Mundo. De hecho, el Hotel Puerto Santo a la playa, y ahí hay un monumento reflejando el lugar donde la plantó. La cruz en sí fue hallada en 1511 cuando Diego Velázquez decide fundar una villa aquí. Se le llama Cruz de la Parra porque fue hallada entre unos arbustos de parra que la habían elevado en su crecimiento y estaba sostenida en el aire, pero mediante la prueba de carbono 14 se determinó que la madera utilizada era uvilla y la fecha que data corresponde a la misma en la que fue plantada. El 15 de agosto del 2011, en una misa solemne por el aniversario 500 de la fundación de la Villa de Baracoa, fue oficialmente declarada Monumento Nacional y Tesoro de la Nación Cubana. La cruz original medía 7 pies. Toda personalidad colonial que visitaba la Villa de Baracoa pedía llevarse como recuerdo un pedazo de la cruz. Se le fueron sustrayendo pedazos y actualmente mide 67 centímetros de alto por 57 de ancho. Estamos viendo una cruz de más de 500 años. Y el video de hoy les llega patrocinado por Betsy, una amiga baracoesa que me ayudó y me gestionó el alojamiento durante mi semana aquí en Baracoa. Así que muchísimas gracias, Betsy. Cae la tarde en Baracoa y continúo mis andanzas y me llego hasta el puerto de Baracoa, donde soy testigo de uno de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida. Pero antes de dejarte con estas imágenes, te pido que le des me gusta a este video, lo comentes, lo compartas y que si aún no te has suscrito a este canal, lo hagas de una vez. Sin más, nos vemos en la próxima aventura.